¿Quieres saber más sobre este síntoma que es muy común, más ahora que estamos en meses donde empieza a terminarse el calor, al menos aquí en México, y empieza a incrementar las temperaturas bajas que pues representan los fríos y pues vamos a empezar a ver síntomas crecientes de gripa, tos. Indudablemente vamos a volver a ver otro aumento en los índices de neumonías, ¿sí? Que recordemos que el tema que está ahora de moda, censurado por cierto para nosotros, y que no voy a mencionar la palabra mágica, pero que todo el mundo me entiende, sabemos que este tema en diciembre vamos a volver a ver otra ola que probablemente vuelva a invitarnos al uso de tapabocas y también a lo mejor al confinamiento. Es bien importante, y para eso tengo hoy aquí a nuestra invitada, es bien importante que aprendamos más cuáles son las emociones que produce desde la gripa, la tos, temperaturas y sobre todo las neumonías, que son las que pueden causar la muerte. Que realmente hay que aclarar que no morimos de eso, ahorita lo vamos a platicar, morimos finalmente de un infarto porque el corazón se para, porque se cansa. La neumonía no mata, sino más bien causa un infarto, paro al corazón. Bien, pero sin hacer más larga esta introducción, quiero darle la bienvenida, ustedes seguro ya la conocen, ella es Osmari Aceval y ella es, quiero presentarte si me lo permiten, ella es docente del Instituto de Biodesprogramación, del instituto que hemos formado, es parte de los docentes, ella tiene materias muy interesantes a su cargo, tienes dos, ¿verdad, Osmi? Sí. Y bueno, como saben, tenemos más de 300 alumnos estudiando actualmente con nosotros en nuestro diplomado. No crean que yo atiendo todas las dudas de todos los alumnos, se logra eso gracias a los docentes que están detrás de nosotros respaldando dudas y todo lo que pueda surgir en términos del material de estudio de los que tienen los docentes. Y pues bueno, se han dado cuenta, Osmi es una mujer preparada, se ha clavado muchísimo en esta parte de la bio, yo estoy muy orgulloso de ella y pues bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente y muchas gracias, Fed, por compartir este momento siempre que vengo aquí a Guadalajara. Sí, siempre me emociono aquí de estar con ustedes. Ya estoy pensando en venir a vivir por acá. Bien, entonces con esta dinámica, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como les decía al principio, de la gripa y podemos abordar algunos otros temas que tengan que ver con las afecciones o afectaciones respiratorias, los síntomas relacionados con este sistema respiratorio, para ayudar, y les vamos a dar inclusive unos consejos para ayudar a poder quizá disminuir el número de enfermedades que normalmente tenemos al año, que yo lo he podido lograr gracias a conocimiento de esta información. Si hablamos de que yo me enfermaba 2 o 3 veces al año de tos y gripa, y ahorita puedo durar años sin que me dé una. Y ahorita te cuento el otro día que me dio temperatura, pero no pasó de ahí. Y luego, bueno, todo esto para abonar a que todos tengan calma y que pues ayudar a contribuir a que existan menos casos positivos de todos aspectos, ¿no? Y bueno, para eso, bueno, pues tú has estado armando un pequeño cursito que al final igual los vamos a invitar, no para que aprendas, porque la intención de este video es que aprendamos, si no, no lo subiríamos, pero sí que si quieres después de esta plática aprender más, pues después claro que sí. Que estás hablando. Claro que sí, y comprender, Fer, porque fíjate que este tema es muy interesante, sobre todo por lo que estamos viviendo en esta época, el tema de la gripa, el tema de los bronquios. O sea, como todo parte de las emociones, como hemos estado hablando durante ya muchos años con respecto a las emociones y las soluciones biológicas que ofrece nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una máquina, como bien sabemos, adaptativa, o sea, se adapta a todo. Cuando hablamos de gripa, es buenísimo que mencionemos que la gripa va muy relacionado
con la invasión de nuestro territorio, cuando sentimos que nos están quitando algo tan vital como sería el aire. Si hablamos un poquito, por ejemplo, de la tos, que simbólicamente la comparamos con un ladrido al mundo, o sea, quiero que mi voz sea escuchada, quiero explicar algo y no puedo, y entonces comenzamos a toser, porque realmente la enfermedad pues es una incongruencia, es una inhibición, o sea, como animales que somos, si nos inhibimos y nos detenemos a reaccionar, tú sabes, Fer, que un animalito no entra en conflictos psicológicos, ellos tienen nada más conflictos biológicos. O sea, si un gato persigue a un ratón, el ratón pues simplemente va a correr, va a tratar de salvarse y un momento que llegue a su cueva, pues ahí se acabó su conflicto. Nosotros no, nosotros pensamos, ¿y si hago esto? Ellos no razonan. ¿Y si no lo hago? También piensan, pero no razonan y no se cuentan historias como nosotros. Y de ahí entonces nuestro cuerpo, en su sabiduría tan grande, pues va a expresar lo que nosotros no hacemos a través de un síntoma. En estas épocas son estos y en estas épocas, mira, ¿qué te parece si lo dividimos en tres? Okay. Vamos hablando de la gripa. La gripa y la tos es por donde normalmente inician, bueno, estamos hablando de enfermedades muy comunes, pero aparte es por donde iniciamos, ¿no? Una gripita, una tos, y se va empeorando, ¿no? Y al grado de caer una neumonía, y al final de la neumonía, ¿qué opinas? Fíjate, en el caso de la gripa, pues tenemos el tema de que la persona siempre, mira, yo lo que he visto en la consulta, digo, tratando de compartir con nuestros seguidores en YouTube, siempre son personas que constantemente están sospechando. Bajo sospecha, olfateando. Claro. Con un miedo a que algo va a salir mal. Esto no es gratis, evidentemente. Claro que si tú no tienes casi gripas, no estás viviendo la vida en estos términos. Pero, esto es bien importante. Si tú estás teniendo muchas gripas, entonces ve analizando porque estás viviendo la vida en estos términos de sospecha. De sospechas. Y tú sabes que evidentemente no es de gratis. Algo pasó, como por ejemplo, podría ser. Algo pasó hablando en vídeo de programación. Sí, claro. ¿Qué te ha tocado ver ahí? Bueno, hablando por ejemplo personalmente de gripas mía, que también yo sufría de una tos continua en las noches, aquella tos seca que no me dejaba dormir y hasta un moco maloliente y de un color muy oscuro. Sí, definitivamente me la pasaba bajo sospecha de que algo podía llegar a suceder. No voy a dar muchos detalles, pero me encontraba en situaciones en las que sentía que me podían descubrir, o sea, sospechaba que podían descubrir cosas que yo estaba haciendo que yo me juzgaba y yo decía, ¿sabes qué? Pues esto está malo, pero de ahí esto podría, yo pensaba, puede provocar una separación en mi vida y si nos vamos a mi infancia, pues evidentemente desde ahí comenzó, es más, desde la panza de mamá, porque yo nací, según mi mamá, se desató una neumonía a mis 6 meses de vida y ahí estaríamos hablando que ese síntoma le corresponde a mamá. Sí, o sea, su miedo a morir. Y cuando haces ciertas investigaciones o buscas información te das cuenta que mamá quería abortarte. Entonces esto es muy bonito porque si logras llegar, ahora sí que a desprogramar. Qué palabras, ¿no? Osni, de verdad que es un ejemplo, te voy a explicar por qué. Si estás hablando de que descubres que tu madre te quiso abortar y digo, yo lo puedo ver así porque estoy en la misma situación. Mi padre me quiso abortar cuando se enteró que mi madre estaba embarazada, pero qué padre poderlo ver con esos ojos. Claro. Esto es muy bonito. Claro, ¿Por qué es bonito? Se queda grabado ese miedo a la muerte. Y tenemos... Sí, pero ¿por qué es bonito descubrirlo? Fer, porque pues te da muchísima paz y comprendes que justamente gracias a eso hoy tú estás aquí,
comprendes a mamá, comprendes su historia, se acaba el juicio. Se acaba el juicio, el odio, el rencor. Se termina todo. Claro. Y lo único que puede vivir en tu corazón es el agradecimiento. Gracias a todas esas historias, empiezas a verlo desde una comprensión, dirías tú, amorosa. Claro. Dejas de sospechar, porque tú estás aquí, si nos vamos al resultado final, no hay nada que sospechar, no hay nada que creer y no hay nada que juzgar. Sí, la percepción amorosa es básica, ¿no? Para la liberación. Más bien, la comprensión te lleva a la liberación, pero cuando hay una comprensión amorosa sin juicio, porque comprendes que esto viene desde atrás y que no dependía de ti ni de tu madre, sino que venimos arrastrando vivencias y se convierte en una cadena de repetición y repetición y repetición, que acabas dándote cuenta que tu madre no es la culpable, sino tu abuela, que tu abuela no es la culpable, sino tu bisabuela. No hay culpables. Y bueno, vas a acabar yéndote a Adán y Eva, ¿no? Que se comieron la manzana, que de hecho eso simboliza realmente el comer de la fruta prohibida, que algo hicimos mal. Cambiar el pasado no nos es posible, al menos aún no tenemos esa capacidad. Pero sí podemos cambiar la forma en la que lo vemos, el pasado, y eso transforma nuestro presente. Correcto. Así es. Hablando de la abuela, yo, como bien dijiste, estoy a cargo de 2 materias, proyecto sentido y las 5 leyes biológicas. Hablando de la abuela es muy importante en esto de los síntomas, Fer. Cuando vamos al proyecto sentido hablamos hasta de epigenética. Y siempre se dice, la abuela materna es muy importante. Claro que es sumamente importante porque nosotros ya estuvimos en la pancita de la abuela. Nosotros tenemos un cuerpo tan perfecto que si lo miramos, o sea, ni siquiera somos conscientes de la cantidad de órganos y arterias, venas que hasta nos sobran. El cuerpo nada más las tiene ahí por si acaso. Entonces es realmente incongruente y hasta tonto decir que nuestro cuerpo nos quiere atacar, que existe algo que nos quiera matar. Pues es la falsa creencia de la enfermedad, no es lo que envuelve esa palabra. Claro, o sea. Y fíjate cómo yo he encontrado vivencias detrás de una gripa, pues engaños del padre con la madre, y que el niño se enteró y pues no le gustó. Entonces, desde ahí puede haber desde gripas muy fuertes. Se me olvida cuando hay muchísimo moco constantemente. Bueno, puede haber inclusive, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Todas esas afecciones de la nariz que tienen que ver con esa sospecha, porque el sentido biológico de la nariz, pues no es tanto jalar aire, porque ese es el de los pulmones y los bronquios, pero es el de respirar, de oler. De hecho, cuando algo nos huele mal, un evento claro, ese es el sentido de existir de la nariz, el oler, el olfato. Y cuando nosotros estamos viviendo esa vida por esos eventos de la niñez, donde pues a lo mejor en la adolescencia que te engañó una pareja, que le encontraste con otra persona y te das cuenta. La nariz también es un órgano bastante sexual. Sexual, sí, claro. Porque de hecho podemos tener estimulación sexual a través de los olores, por los perfumes, todo eso. Y es muy importante cuando tú tienes temas sexuales o relaciones con personas, el olor. Si huele bien, va a ser agradable. Si no huele bien, no va a ser agradable. Claro. Entonces, pero lo que te decía es que de repente esas pequeñas cosas nos marcan en la niñez y hacen que empecemos a dudar de todo. Es correcto, Fer. Y cuando hablas, por ejemplo, de síntomas, ahorita cuando decías de la nariz, importantísimo destacarles también que si hablamos de una sinusitis, una faringitis, una bronquitis, estaríamos hablando de que las gripas están muy relacionadas con la ira también. Sí. Sobre todo en nuestro territorio, porque todas las itis, las enfermedades terminadas en itis, están relacionadas con la ira reprimida. Tan fácil y tan sencillo como que si fuéramos congruentes de verdad y dijéramos sí cuando queremos decir sí, dijéramos no cuando quisiéramos decir no. O sea, realmente yo digo que no enfermaríamos. Sí, fíjate que alguna vez compartí con una amiga que se dedicaba a esto, de hecho también, y dije, es que la enfermedad es una incongruencia, es el resultado de una incongruencia. Me dijo, no, estás mal. Claro que sí. Yo creo al final, Osmi, no me dejarán mentir, que yo
nos hemos desconectado del corazón y hemos, por nuestras vivencias y juicio, hemos usado muchísimo más la cabeza que el corazón. Y yo creo que la bio es indudablemente una invitación a conectar de nuevo nuestro cerebro con el corazón, para volver a tener esa congruencia de decir, hacer, pensar lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos, como tú lo dices. Sí. Y eso nos va a llevar a una vida, yo no te voy a decir que seamos inmortales, porque no se trata de eso, pero sí a vivir una vida más feliz y por consecuencia más sana. Es correcto, yo leí una frase hace unos días que decía: lo incurable solo quiere decir que se cura desde el interior. Y también hablar un poco de eso, de cuando nos dicen, sabes que tienes una enfermedad que es incurable, en el caso de la medicina clásica, y te lo dicen cuando realmente no saben ni siquiera de dónde viene o qué está sucediendo con tu cuerpo. Pero sí saben cuánto tiempo vas a vivir. Wow, eso es un conflicto de diagnóstico fuertísimo. Si tú estás en ese tema, estás viendo este video, que te han dicho que te queda poco tiempo de vida, te voy a decir una cosa, sí te va a quedar poco tiempo de vida, si crees que te queda poco tiempo de vida. Porque vamos a hablar ahorita de la neumonía, quédate hasta el final de este video, porque ahí te vas a dar cuenta por qué si vas a morir rápidamente. Y yo no juzgo a los médicos porque te voy a decir algo, Osmi. No los juzgo por una sencilla razón. Porque ellos, estadísticamente hablando, en su memoria, en su mente, en su mapa, porque ni siquiera llevan un registro, bueno, digo la mayoría, simplemente dicen, te quedan 3 meses. ¿Por qué? ¿De dónde sacan ese número? Pues de la estadística, de las vivencias de los pacientes que ellos han tenido. Y lo que no saben es que al darle un diagnóstico mortal al paciente, pues es lo que va a durar. Y es realmente el diagnóstico, ese conflicto, ese shock, lo que hace que dure 3 meses. Sí. Entonces, no se están dando cuenta que al hacer eso, pues lo que están haciendo es afectar al cliente al grado. Con muy buenas intenciones y con mucho amor, Fer. Sí, porque además a lo mejor están haciendo, prevéngase, la familia también no esté triste. Claro. O sea, entiendo esa parte. Y arregle sus papeles, lo que tenga que hacer, porque le queda poco a mi experiencia. O sea, entiendo que no lo están haciendo con todo. Esa parte me queda claro. Y sí, qué bueno que la tocas, me queda claro. O sea, pero si conocieran esta parte, comprenderían que la posibilidad de vida de una persona enferma nadie la sabe más que la persona, y está sujeta a los cambios que la persona haga de vida dentro de su propio sistema familiar y que la familia ayude. Claro. Porque ¿cuántas veces no me han dado 3 meses de vida a una persona? Yo he tenido y pacientes, clientes, consultantes que 7 años tienen. No, y aceleras la muerte sin querer. Somos seres inconscientes, Fer. Somos totalmente inconscientes. Pero ahorita que te estoy escuchando y dices, un médico viene y te dice, te quedan 3 meses de vida. El médico nada más está viendo el síntoma, obviamente según y basado en lo que ha estudiado. Nosotros en la biodesprogramación, inclusive, sabemos, estamos conscientes que inclusive ni siquiera una persona zurda biológica y una persona que sea diestra ni siquiera va a tener el mismo síntoma. Digamos que un zurdo, si tiene un conflicto de territorio, quizás lo refleje en sus bronquios, un diestro, pero un zurdo quizás se va a ir su síntoma a las arterias del corazón, porque ahí va a estar su territorio. Entonces nosotros en biodesprogramación, y a mí este es un tema que ya sabes que me fascina, soy una eterna enamorada y buscadora de esto, pues atendemos en consulta a las personas de esa manera, o sea, completamente, o sea, vemos qué está viviendo la persona, le dedicamos tiempo a sus emociones, los acompañamos a que llegue al conflicto y sobre todo trabajamos mucho en ese miedo. Yo creo que el miedo, y si vamos a hablar de neumonía, pues hay que hablar de miedo. El miedo es el que realmente nos va a matar. O sea, vivir con miedo a morir, tomando en cuenta que respirar es una de nuestras primeras necesidades básicas desde que salimos de mamá. Es la primera autonomía, tenemos que comenzar a respirar por nosotros mismos. Ahí también se quedan grabadas memorias, Fer, de supervivencia.
de sobrevivir. Sin embargo, nos podemos dar cuenta también que nuestro sistema respiratorio actúa. Nosotros no nos despertamos y decimos, hoy voy a respirar 2 millones de veces, ¿verdad que no? Y ni siquiera nos damos cuenta hasta cuándo nos falta. Así es. Y ahí es cuando comenzamos realmente a temer el que podamos morir. Claro. Y ahí es donde se puede desencadenar Sí. la neumonía. Claro. Y bueno, antes podía haber una afección de bronquios. Sí, la hay. Bueno, pero digo antes, porque indudablemente si no, el miedo no te invade, no vas a pasar. No va a pasar. No necesariamente. No va a pasar. Entonces, ¿qué pasa con una tos? Siempre lo vamos a sentir atacados. Bien decía, Claro. la tos es el ladrido del perro, lo hemos dicho en otros videos. La tos es el ladrido del perro del ser humano. La diferencia es que, y si hay tos en los perros, sí llega a haber tos en los perros, pero va a ser por otros temas, pero bueno, al final el perro, si se siente invadido en su territorio, lo que va a hacer el perro es defenderlo. Y lo va a ladrar, aunque sea mal peleador, aunque sea malo, aunque no tenga dientes, él va y va a defender su territorio. En el caso del ser humano, por creencias, porque no debemos defendernos, porque si nos defendemos estamos peleando y eso está mal visto, debo de guardar congruencia, o sea, nos callamos las cosas. Y después de cuando nos callamos, revísalo tú. Cuando te den todo, revisan dónde te sentiste atacado en tu territorio y revisa quién te hizo sentir así, pero también te vas a dar cuenta que te lo callaste, te lo guardaste. Y como no lo expresaste de manera verbal, lo vas a expresar biológicamente. ¿Qué va a empezar? Una tos. Claro, yo estaba el otro día recordando, por ejemplo, cuando yo tengo mi hija y luego le daba fiebre y me decían, ella crece. Está en crecimiento. La fiebre hace que el bebé crezca. Sí, es una adaptación. Cuando yo me embaracé muy chica, a los 17 años, tuve mi hija, por ejemplo, yo noté que me crecieron mis pies. Me crecieron mis pies, mi cabello cambió. Y todo el mundo, es normal que cuando te embarazas crecen tus pies. Es una adaptación biológica también. Claro. O sea, somos seres adaptativos. Es tan simple como que si no, no estaríamos hoy aquí. Sí, yo creo que el dolor de cuerpo cuando hay crecimiento, obviamente es lógico porque se respira el periósteo. Ajá. Y el periósteo, realmente el hueso no duele, lo que duele cuando hay temperatura es el periósteo. Pero el periósteo se respira para recubrir el hueso y recalcificarlo. Porque ahí están las terminaciones nerviosas y es la que manda la información de dolor al cerebro y es la que hace sentir el dolor. El hueso no duele, no tiene conexión con el cerebro del hueso. La que tiene conexión es el periósteo. Pero ojo, cuando hay crecimiento se respira y debe de haber dolor. Y muchas veces cuando hay temperatura hay dolor de hueso, claro, dolor de cuerpo. Y yo creo que ahí es donde lo maligan, ¿no? Que a mí también me pasó. Pero es que el dolor también es una solución. El dolor no está por gusto. Sabemos que si te duele deberíamos comportarnos como animalitos. Duele para que estés quieto en lo que tu cuerpo está sanando. Sí, es muy bonito. O sea, si realmente lo analizas, lo visualizas bien y observas lo que está sucediendo con tu cuerpo, escuchas tu biología, escuchas tu cuerpo, lo obedecerías. Claro. Si me duele, me quebré mi codo y me está doliendo, es para que no lo mueva. Claro. ¿Para qué? Para que sane. El solito se va a recuperar. Yo no estoy en contra de la medicina alópata, pero yo sí tengo ya 4 años que no me tomo ni una aspirina. Ese soy yo, no lo recomiendo. Pero ya con toda la confianza del mundo, que me salió una bolita en el cielo, yo busco. A ver, ¿a quién sentiste que no podías proteger? ¿De quién te sentiste desprotegido? Ahí, bueno, qué padre que estás comentando eso, y sí, pero indudablemente si te vieras en la necesidad, pues no estás cerrada a eso. Por supuesto que iría con un doctor. Yo, por ejemplo, claro, la última vez que me dio temperatura, te platicaba, estaba a punto de dar un curso de antes, nos estábamos cambiando de oficina, ¿verdad, Itzel? Y yo me acuerdo que yo estaba nostálgico, fíjate, con mi oficina. Al final la temperatura siempre habla de un rompimiento, una separación, falta de abrazos, lo que sea. Es una tristeza, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿de quién me estoy separando? Porque no encuentro de quién. Y cuando me di cuenta, pues estaba haciendo la caja con mis cosas para cambiarnos a esta oficina. Y ahí caí en 20 y dije, ¿sabes qué? Ok, me acosté recién a dormir. Me tomé llegando a mi casa 2 ibuprofenos. Sentí mejoría. O sea, te digo, yo no estoy cerrado a eso más. Cuando vas a dar un curso al día siguiente, necesitas estar bien. Entonces yo me paro,
Yo vi que la noche dormí muy bien sin temperatura, pero en la mañana volví a tener temperatura, otros 2 por lo menos. Híjole, di mi clase, pero ¿qué crees? Terminé mi clase y ya no volví a sentir nada, porque me dolió un poquito el cuerpo. Pero estoy seguro, Osmari, que si yo me he clavado acostado, imagínate, ¿no? Me voy a enfermar, no voy a poder dar mi clase mañana, y voy a estar muy mal, sospecha. Claro. Al día siguiente, probablemente voy a tener una gripa de locura. Definitivamente. Y si me siento atacado también, hijo de maldita temperatura, odio, coraje, y no voy a poder hacer esto, tos. Porque aparte aquí me reclaman, ¿no? Porque te da temperatura, ¿no? Tienes sí, no, porque y además creamos todo, estamos conectados, o sea, sí que cerebro y nuestros órganos serían como los programas de la computadora, así lo veo yo, ¿no? Y la psique como el wifi y el cerebro el gran ordenador que va a mandar la señal y los órganos van a reproducir lo que tú le mandaste, ni más ni menos. Qué bonito lo que dijiste de la temperatura, porque cuando tenemos temperatura decimos, no está caliente, exceso de calor, y sin embargo es al revés. Cuando sentimos temperatura hay alguna emoción de falta de calor y el cuerpo es tan inteligente que te calienta. Claro. Esto es súper lindo. Y también, fíjate que también he podido descubrir, porque siempre me hice la pregunta cuando yo inicié en esto de la vida, a ver, si los virus no se contagian y todo ese rollo, entonces ¿qué causa que en diciembre, por ejemplo, aumenten las gripas o cosas así, ¿no? Pero entonces empiezo a analizar y hacer una búsqueda de varios meses, tratando de checar, y me doy cuenta pues, que hay memorias, muchas memorias de muertes de personas en nuestro árbol que han muerto por frío, de ancestros. Indudablemente ahí se baja toda la información en que nosotros nos debemos de proteger del frío, porque el frío te causa, fíjate, el frío no es ningún virus, ninguna bacteria, no, pero causa que te enfermes de gripe. Claro, es un ataque, también se puede considerar. Sí, claro, eso es lo que pasa. ¿Cómo si el frío no tiene virus o no trae cargando una carga viral el frío, o no trae una carga viral el frío, que ayude a que se multiplique más rápido y que entre más rápido por nuestra nariz o nuestra saliva? ¿Por qué el frío hace que aumente las gripas y las tos? Y esto evidentemente, yo sé que me estoy metiendo en un tema fuerte, pero ojo, ¿Podría pasar? Es que ahí está la memoria de la gente que ha muerto, y tú, ¿cuántas veces nos has dicho, ay, en Vallarta que hace tanto calor, ay, está haciendo frío, ay, voy a apagar el aire, tengo mucho sueño, me voy a enfermar? Indudablemente, al día siguiente traes un gripe. Definitivamente, pero además traemos los programas de que llega diciembre y abrígate. Y si sales al calor y te metes al aire, te vas a enfermar. Y si te mojas los pies, te vas a enfermar. Esas son creencias que tenemos que romper. Ha transcurrido, porque si ha habido muertes en frío, entonces ya, porque antiguamente se murió de frío, ¿sí? Y entonces eso nos va a dar miedo al frío. Inclusive, ¿cuántas veces te digo, estás tú en una fiesta y no traes suéter y está cayendo el cerebro y dices, híjole, está frío, creo que me voy a enfermar? Y si no haces, para muchos, el gran esfuerzo de pararte con una chamarra, o no tienes esa posibilidad, te aseguro que al rato mínimo vas a traer un poquito. Pero es por porque acuérdate que James lo dice muy bien, tú lo sabes, que no es el tiempo lo que esté estresado, sí importa eso, pero lo que más importa es el impacto. Sí, es que me voy a enfermar, siento en la espalda. Ese pequeño segundo donde tú estás haciendo esa sospecha es donde ulceras inmediatamente la nariz. Y posteriormente va a haber moco. Y llega el moquito para preparar. De por sí el frío, o sea, si nos olvidamos de las memorias que siempre van a estar, sí se podría considerar como una especie de ataque, porque vas a necesitar lubricar más tus fosas nasales y esto va a provocar que se hagan ulceritas en tu nariz. También porque se da tanto en diciembre, en los meses de noviembre, diciembre y enero, Fer, pues son los 3 meses que realmente andamos hasta más congruentes. Que nos sentamos a la mesa con el primo. Sí, que no te cae bien, ¿no? Y te sientes atacado y por eso va a venir la tos. Que te gastas el dineral por complacer a todo mundo y hacer regalos por la creencia de que... O sea, no nos vemos en todo el año, pero en diciembre sí. Y en enero empiezas a cubrir tus deudas. Sí, y luego viene gente que a lo mejor no quieres ver también a la mesa, que no te cae bien. Al final acabas a ver incongruencia. Y
cómo pasas de ahí para cerrar ya esta entrevista? ¿Cómo pasas de ahí a la neumonía? ¿Quieres explicarles tú, compartirles a todos nuestros seguidores cuál es la emoción que realmente causa la neumonía? La neumonía definitivamente es el miedo a morir. Ahorita lo que estamos, esto que estamos viviendo ahorita, que no podemos mencionar nombre, imagínate, empiezas con una tosecita, se te inflaman tus bronquios, entras en una bronquitis y con luego... un año metiéndote información del peligro que hay, si te pega esto, morir. Olvídate. La gripa siempre ha existido, o sea, siempre ha existido. Y siempre se han muerto de neumonía sí, también muchas personas. Mi papá tuvo una operación de linfoma y murió. Que como dices tú, no es de neumonía como tal, morimos realmente por una fatiga biológica, nuestro corazón se para, ya estamos derrumbados y a eso súmale, Fer, tienes tal cosa y de ahí pues ya te vas a morir. Sí, es que el corazón es la bomba. Te entuban y lo más probable es que no salgas. Sí, sobre todo si estás en un ambiente hostil. La neumonía es una fase de reparación, o sea, es la fase de reparación, donde ahí también se puede venir ya una epicrisis, que es como revivir nuevamente el conflicto, separa tu corazón y mueres justamente por el miedo a morir. Claro, y te digo, si estás en un ambiente hostil donde solamente estás encerrado en un cuarto, solo, sin tu familia, con unas agujas aquí adentro, y aparte viendo morir al vecino, y ves morir al otro, y ves que el otro ya se lo llevaron también tapado, olvídate, eso es, puedo morir. Y nuestras neuronas, espejos, reaccionan a eso, nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo simbólico, el otro soy yo, y es lo único que estoy viendo. El otro no existe. Pues voy a morir. El otro no existe. Y literalmente, pues la neumonía es eso, miedo a morir y me muero. Por eso es que vemos que muchos de las personas que salieron bien fueron atendidos en casa. Salieron muy bien atendidos en casa con médicos y lo que hacían, o lo que están haciendo, y que eso es lo que yo recomiendo, darle medicamento conforme va amaneciendo el paciente, porque no, para esto estamos hablando que no hay medicina. No hay medicina. Nunca la había, ¿no? Para la neumonía. Bueno, para esto nuevo no hay medicina nueva, pero bueno, ¿qué está haciendo? Como decía un doctor que platicaba, o sea, esto está muy raro, esto nuevo está muy raro porque yo no sé, yo lo que hago es, abro en la mañana y si trae diarrea, le doy para la diarrea, abro al día siguiente, si trae tos, le doy para la tos. Pero se alivia, esto está muy raro. Es que Fer, si te fijas, está usando las medicinas de siempre para las enfermedades de siempre. Cualquier enfermedad viral, cuando tú vas con un doctor, te dice, no, para los virus no hay nada que darte. Claro. ¿Y esto por qué? Porque ni siquiera está comprobado si existe. Que lo que realmente te va a matar es el proceso. Si tú no haces ejercicio, si no tienes buena alimentación, si no comes bien, no va a haber nutrientes y el cuerpo lo que va a necesitar es energía de esos nutrientes, o esos nutrientes convertidos en energía para aguantar ese proceso. Por eso las personas que dejan de comer se van rápido, porque enfermas, porque no hay energía. Ahora, es por eso que es importante, pero no es lo básico. O sea, no porque hagas ejercicio vas a morir, vas a vivir más años. Pues hay gente en el estadio jugando fútbol, personas de alto rendimiento que se infartan ahí y se enferman también. Entonces, lo que vale, yo creo que, y que es lo que va a ofrecer tu curso, es comprender el proceso en el que estamos para poder tomar el control de nuestro cerebro, que nuestro cerebro comprenda qué está pasando, para lograr la tranquilidad, para no incrementar el síntoma, si es que ya te enfermaste. Generar la paz, darte cuenta y comprender que estás en una solución biológica. Poder distinguir cuando estás en simpaticotonía, o sea, con tu conflicto activo, y cuando estás en reparación, o sea, disminuir esos niveles de miedo, bajarle al estrés. Sí, comprender cuáles impactos son los que nos pueden lastimar y cuándo vamos a empezar a reparar, después de cuándo, todo eso. Claro, y como dices tú lo del ejercicio y todo, fíjate que me encantó que dijiste, pero esto no solamente esto va a bastar. ¿Cuántas personas conoces que se la pasan corriendo, haciendo dieta y no adelgazan? Entonces en este curso vamos también a explicar el para qué. ¿Para qué está pasando esto? Si tus pensamientos no están en congruencia con lo que estás haciendo o lo que tú estás sintiendo, simple y sencillamente no va a funcionar. O sea, no va a funcionar. Sí, y fíjate una cosa, entonces si tú no tienes esa energía,
Y los virus, las bacterias están haciendo esa es su función, que es recolectar desechos del cuerpo. Y si tú no tienes esa energía, fíjate, es un proceso que debería de durar X cantidad de tiempo. Pero como tú sigues teniendo miedo a morir, claro, el proceso se sigue generando porque tú no has terminado ese estrés, sigue recayendo en ese miedo a morir. Y entonces lo que haces es alargar el síntoma hasta que el cuerpo se cansa. Entonces lo que hay que detener realmente no es el virus ni la enfermedad, hay que detener el miedo para detener el proceso. ¿Correcto? Es correcto. Entonces, es importante, yo creo aquí, te lo digo, yo creo que lo más importante es tomar el control teniendo el conocimiento de lo que está sucediendo en mi cuerpo y no caer en pánico o miedo. Porque imagínate, si el miedo a morir te lleva a la neumonía. La neumonía empieza a mandar agua al pulmón, empieza a haber afectaciones. Y esa falta de aire que yo creo que hasta tú y yo faltamos el aire estaríamos el miedo a morir. Con todo lo que sepas y lo que me digas, lo acepto. Y que no te trae, yo creo que cualquiera se hace del baño ahí del miedo, y no, qué feo es no poder respirar, o sea, es horrible. Y si hay memorias de ahorcamiento del cordón, si hay memorias de personas enterradas vivas en el agua, si hay memorias de personas ahogadas, esto va a ser más ruido que estarás de acuerdo conmigo, fueron las primeras personas que se fueron en esta situación. Claro. Las que tenían miedo de no respirar, las que tenían miedo de la enfermedad. Y esos son, y sobre todo las personas adultas mayores que duelen el corazón, porque son las más vulnerables, las que más miedo pueden tener a enfermarse. Y luego los hijos creen que ayudan a mi mamá, no vengas a verme porque no te quiero contagiar, y yo primero me contagio yo que tú te me mueres pronto. El miedo y la culpa, Fer, porque después comenzó con los jóvenes, claro, los jóvenes que sintieron que no cuidaron a sus ancianos. Sí, o que no creían. Que no se cuidaron, que no se protegieron. Lo platiqué con Fabi el otro día, la doctora Fabiola. Le digo, oye, es que lo platicábamos, estuvimos de acuerdo. El problema es que el jovencito, primero, el adolescente no creía. Y andaba en el antro, en las discotecas. Pero ya se le murió la abuela, ya se le murió la mamá, ya empezó medio a creer. Y luego él le da al adolescente, tómala. Y el niño que estaba, el hermano menor que estaba en la tablet, caray, yo tengo 1 año y medio en la tablet viendo la tele. ¿Qué es lo que está pasando? Explíquenmelo. ¿Qué le pasó a mi hermano? Porque ni siquiera del abuelo se enteró, ni lo invitaron a verlo. Pero ya el hermano, y mi hermano está en el hospital, ¿por qué le pasó esto? ¿Cómo? Pues que esto pasa, que esto. Y ya le empezaron a explicar a los niños. Entonces empieza a generarse esta crisis en los niños. Es más obvio y más transparente que el agua clara de Cancún y de Cuba, ¿no? Del Caribe, ¿no? Entonces, o sea, sí, entonces lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Entonces, así, o sea, te ves los pies y te ves los pies, o sea, es así. Entonces, es bien importante tener la calma, tomar el control y sobre todo no tener miedo. Es lo más importante, porque además, Fer, el miedo no existe. El miedo es algo infundado, es algo que nos sucedió. Hay miedos inclusive que, como dices, vienen de programas. No lo hemos vivido y no sabemos por qué estamos temblando de miedo si nunca me ha pasado esto. El miedo es a lo desconocido. Es a lo desconocido. Entonces, justamente a eso quería llegar. El miedo que tenemos es a lo que no conocemos. Si conocemos nuestra biología, si comprendemos cómo funciona nuestro cuerpo, el miedo tiene que disminuir. Claro. De sí o sí. Y yo te voy a dar una clave. Les voy a dar una clave a todos. En el momento que tú aceptas, porque esa es otra creencia que nos está afectando mucho en esta situación, en el momento que tú aceptas que puedes morir en cualquier momento, se te va el miedo. Se va el miedo. Y que te voy a decir algo además, real. Todo en esta vida es manejable. Todo. Menos una sola cosa. Fíjate, de todas las situaciones, solamente una no es manejable y esa se llama muerte. Si nosotros asumimos que todo lo podemos modificar y cambiar haciéndonos cargo y que de lo único que no es la muerte, porque aún atendiéndote en el mejor hospital, puedes morir haciéndote cargo, puedes morir por una falla tercera, lo que sea, ahí
no hay nada que hacer. Cuando tú asumes eso, que tu vida no depende de ti, dejarás de querer controlar tu muerte. El único miedo que tenemos realmente es el miedo a la muerte. Que mi hijo no le pase porque yo me muero. Que no pase esto porque me muero. Sí, claro, por todos morir. Y al final nosotros de hecho estamos vivos porque estamos muriendo constantemente. Del cigoto al embrión, del embrión al bebé, del bebé al niño, del niño al niño. Nuestras células ahorita están muriendo y están haciendo. O sea, de hecho, la vida tiene un sentido, ¿no? Que estemos aquí. Pero también la muerte tiene un sentido. Claro. Y que es enseñarle a nosotros que vivan. Basta quererlo ver. O sea, a mí, para la muerte, mi papá me enseñó a vivir mi vida de manera distinta, con mis propios hijos, porque el ver que yo me quedo sin mi padre y lo que yo sufrí cuando se murió, yo me puse a ver qué iba a pasar con mis hijos cuando yo me muera. Y te hace, o sea, es cuando dicen, unos mueren para que otros vivan. Y te hace hacer cambios indudablemente. Y yo creo que lo más importante, más que enfocarnos en cómo vamos a morir, o evitar morir, que creemos que controlamos, es una pendejada, perdóname que te lo diga y disculpen la palabra, pero es la mayor tontería del mundo. Cuando soltemos eso, yo vivo, y yo antes lo decía mucho, pero creo que no lo había logrado, pero yo vivo mi día a día sabiendo que puede ser mi último, así de intenso. Y lo que sí entonces me hace asegurarme, disfrutar y hacer solo lo que yo quiero. Claro. Y eso es abundancia, felicidad, plenitud. Entonces, ojo, en vez de controlar o querer controlar esa parte, deberíamos estar asegurándonos que estemos siendo felices. No tanto querer controlar eso. Eso, allá arriba hay algo que llama el universo, Dios, energía, que yo sí creo que la hay. Y yo creo en Dios, es una energía que mueve todo y que ese es el tema, ¿no? Esa energía universal y que es la que sabe exactamente cuándo llegas, cuándo te vas. Y yo creo que deberíamos estar preocupados más por lo que vamos a dejar cuando nos vayamos. Yo tengo un ejercicio, es mi perdón, que se llama cómo vivir estoy viviendo de la manera correcta. Y es te llevo realmente a tu lecho de muerte. Así lo hice. Cuando yo hice ese ejercicio, digo, no hay ejercicio que comparta que yo no haya hecho, me cambió la visión. Dije, claro, es que llegas ahí y ya me recordé, ya ves quiénes van a estar, quiénes no van a estar, y ahí realmente hagan ese ejercicio, hagan ese ejercicio, porque una vez que estás ahí es cuando dices, güey, me vale madre, o sea, ya voy a empezar yo no estaba a hacer lo que me dé la gana, claro, es correcto. Yo no estaba preocupado por qué la tenía ni por cuánto tiempo había estado aquí en la tierra, Yo estaba preocupado por lo que había dejado. Y al final nos da miedo la muerte porque nadie sabe qué hay después de eso, pero quizás sea algo muy bonito, pero quizás a lo mejor no lo sabemos, pero el miedo... Quizás el infierno sea ¿no? Definitivamente. Claro, habiendo dualidad, va a haber dolor, va a haber alegría, pero a partir de cierta dimensión, de la quinta, se dice que ya no hay dualidad. La cuarta es la de los fantasmas, los espíritus, que luego de repente se ponen las cosas y eso, que son los que no trascienden. Se dice, yo no he estudiado eso, pero me lo han dicho, alumnas que sí estudian eso, que ya en la quinta, estamos en la tercera hora, en la quinta, cuando ya trasciendes, ahí ya no hay dualidad, y al no haber dualidad ya no hay dolor. Además, Fer, ya para cerrar esto, es muy interesante. Yo no he estudiado nada de reencarnación ni otras vidas ni nada, pero cuando hablamos de epigenética, y tú y yo lo sabemos, y cuando hablamos de programas heredados de nuestros ancestros y todo lo demás, no, pues existe se la me ocurre reencarnación. decir que sí reencarnamos. Y pero yo tengo los programas de mi abuela, pues entonces mi abuela reencarnó en mí. Claro, o sea, tú eres una parte de tu abuela, una parte de tu mamá. Así. Exacto. Y lo importante, Osni, cuando ya comprendes eso, es que estoy dejando a mis hijos. Claro. Ese es el tema. Claro. Y no es dejarles dinero, no es dejarles. No, va más allá de eso. Mira, yo tengo un video, creo que se llama La muerte no existe. Y explica eso. Si realmente yo estoy repitiendo, porque yo he descubierto que repito cosas de mi papá por ciclos en su edad. Oye, yo estaba 40 años en España. Y estando allá, digo, mi papá vino a España, ¿pero a qué edad? Y en ese momento escribo con mi mamá y le pregunto, ¿qué edad tenía mi mamá? A la misma. A la misma. No me conté. Yo tengo el cumpleaños de mi papá, yo soy muy malo para las fechas,
guardado en mi celular. Y un día organicé un curso un año antes, porque yo hago mi agenda del año, ahorita con la pandemia no, pero hago porque iba en el avión, yo no me acordaba, iba a Torreón, y en el avión empieza mi celular, y yo, bueno, lo saqué, cumpleaños de mi papá. Y mi papá nació en Mazatlán, pero siempre dijo que se crió en Torreón, casi después de que nació. Entonces, pues yo iba a la ciudad natal el día de cumpleaños de mi papá, y yo no conocía Torreón, y decía, yo quiero conocer Torreón. El día que mi papá nació, estaba conociendo Torreón. Entonces, es esa parte que las casualidades no existen. Entonces, con esa base, pues te das cuenta que está repitiendo a papá. Entonces, mi papá, información de él está dentro de mí. Tantas cosas. Entonces, mi papá murió, mi papá está dentro de mí, mi abuelo también, mis abuelos. Entonces, realmente no me encargas. ¿Cómo vamos armando el puzzle a través de la bio, verdad? Y es muy bonito. Oye, invítanos a tu curso, los que quieran profundizar en este tema de las enfermedades respiratorias. Bueno, Fer, pues tengo programado un curso para noviembre, creo noviembre 19 o 20. Igual va a aparecer acá abajo, como siempre lo hacemos en el video la liga, y vamos y básicamente se va a tratar del sistema respiratorio. Okay. Vamos a hablar de biología, vamos a hablar de leyes. Estamos hablando de leyes. Donde van a poder comprender un poquito más de cómo funcionamos, simplemente para sobrevivir. Y vamos a tocar sobre todo comprender los procesos. Claro, los procesos, sobre todo los procesos. ¿Por qué te gustaría que tomaran un curso? Wow, porque me encantaría que todos comprendieran lo que yo hoy comprendo, que les dé paz, que les dé calma, que se les quite ese miedo, sobre todo en estos tiempos. Y quizás que no me crean nada, que comiencen a ponerlo a prueba en ellos mismos, como lo hemos puesto a prueba tú y yo, con nuestro propio cuerpo, transformar nuestros pensamientos, cambiar y romper nuestras creencias. No existe nada malo. Claro. En la modalidad presencial y online. Y online. Okay. Sí. Por último, una cosa bien importante, este curso está avalado por el Instituto de Bioprogramación. Ella ya lo sabe, es docente, además estudió conmigo, está certificada, y bueno, la idea es empezar a armar más cursos. Así también es. Por ahí Cari está preparando curso de peso, Así es. peso. También es docente dentro del instituto. Todos los docentes. Queremos compartir muchas cosas. Cuando tienes tanta información tan valiosa que te ha servido para tanto, yo recuperé mi visión a través de esto, tú lo sabes. Y entonces cuando tú empiezas a sentir que te va tan bien a ti, Fer, no te puedes quedar con eso. Claro. Lo tienes que compartir y ahí encuentras hasta tu propósito de vida. Tú dices, wow, si a mí llegó toda esta información que a mí me ha servido para tanto, yo no me puedo quedar con esto. Tengo que entregarlo. Así es. Y para allá vamos, cada vez somos más. Cada vez somos más y de uno en uno, porque esto no es de agarrar un micrófono, una bocina y ponerte en la esquina de lado. Esto es de uno en uno. Aunque a veces me dan ganas. Sí, dan ganas, pero quedaríamos en locos y el alcohol. A veces me dan ganas, sí. Porque estamos parando el tráfico. Sí. Pero bueno, este es de uno en uno, poquito a poquito. El que quiera resonar, resuena. El que no, que siga viviendo su vida. Así es parte de su propio infierno. El que ya tenga un poquito más de luz, que al final es elevar la conciencia, bienvenido. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias a ti, Fer. Un placer. Qué bueno que vinieron, ¿verdad? Y bueno, pues gracias, Encel. Quedan todos invitados a conocer más. Sí, acaba con la liga, ¿verdad? Así es, Fer. Muchas gracias. Hermoso día. Aquí con la grabación. Gracias a todos. Con amor y sin apego al resultado, nos vemos en la siguiente. Venimos a ser felices. Y además, venimos a ser felices.